13,5 minutos en la República del Paraguay, 34 grados la temperatura a estas horas en Asunción. Arrancamos nuestra primera edición por C9N con muchas noticias para compartir a partir de ahora en este resumen. Y como siempre, acompañado por Angie, Juan, que está en esta cuarentena tratando de, bueno, no aglomerar a tanta gente. La semana pasada estuvo usted también disfrutando de nuestro programa desde casa, igual trabajando también para los informativos, pero bueno, acá estamos. Vamos a ver cuándo le toca a usted, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes, el saludo para todos nuestros televidentes. Día 21 de esta cuarentena, ya hoy martes 31 de marzo, este acatamiento que se está dando de forma parcial, digamos, porque en estos momentos se está dando mucha aglomeración de personas en diferentes sucursales bancarias. Estamos hablando de personas adultas mayores que desde bien temprano ya estuvieron agolpados esperando el cobro de la pensión de la tercera edad. De hecho, hay una flexibilización, entre comillas, por parte del Ejecutivo entre ayer y hoy, que tiene que ver justamente con el pago de salario, con el pago a proveedores, con las actividades bancarias, las empresas que sí o sí tienen que hacer estas gestiones administrativas. Ayer y hoy, a partir de mañana, cero tolerancia nuevamente por parte de la policía, y ya lo anunciaba ayer también la gente desde el Ministerio del Interior. Por eso hay tanta gente. Ayer comentábamos eso, hoy también. Parece un 24 de diciembre. Así en las mismo calles. es. Sí, y hay una resolución también al respecto, prácticamente de último momento. Dice: al mediodía de hoy culmina excepción de circulación permitida a empleadores y funcionarios administrativos para pago a proveedores y también al personal. Hasta el mediodía. Esto lo publicó la gente de la policía. Del Ministerio del Interior. Ah, bueno, genial. Vamos a compartir eso entonces. Ojo con eso, Hasta hoy mediodía. Después, a partir de la tarde-noche, ya tolerancia cero por parte de la policía, porque la gente está aprovechando también esta situación. Ahí está, lo vemos justamente al ministro del Interior. Reiteramos, la circulación no está prohibida porque es un derecho constitucional, pero sí está severamente restringida por la emergencia sanitaria durante toda la cuarentena y más aún durante la Semana Santa. Esto también lo decía el ministro del Interior. Así mismo. Ojo, cuidado con eso. Quédense en sus casas. Agílense, salgan solamente para hacer compras, para hacer algunas gestiones que son realmente necesarias, no así para paseos, como una finalidad recreativa. Quédense en sus casas, es el lema. Bueno, vamos a recordar en nuestra efemérides. Bueno, hoy 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon. Una simple detección, un simple chequeo es la diferencia entre la vida y la muerte. Y el objetivo de recordar y conmemorar esta fecha es informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la adopción de hábitos de vida saludable para la prevención de esta enfermedad que, escuche bien, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Salud, entre el 2015 y el 2017, faltan los datos actuales, pero tenemos acá el reporte que en esos años, entre el 2015 y el 2017, hubo 336 fallecidos por cáncer de colon. Y reiteramos, la detección temprana permite salvar vidas. Hay que desmitificar eso acerca del tabú que existe en nuestra población, no solamente paraguaya, sino casi toda Latinoamérica, acerca del tacto rectal, y entender que un simple chequeo permite detectar a tiempo y salvar vidas. Hoy recordamos el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Bueno, reiteramos jornada calurosa, Jacú, pero ojo, cambio brusco de temperatura. A mí me preocupa más que nada por el tema de los alérgicos, Angie. Hay muchos chicos, mucha gente grande alérgica, que estos cambios bruscos puede ocasionar algún tipo de afección respiratoria. Así mismo es, estamos ya con esta temperatura ahora más bien elevada, pero atención, mucho ojo con lo que pronostica la Dirección de Meteorología, porque se vienen días frescos, ¿sí? Para el fin de semana específicamente. Vamos a ver la temperatura actual de 34 grados, cielo nublado, sensación térmica bastante alta de 37 grados
1, la humedad del 46%, velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector norte. Atención porque hay pronóstico de algunas lluvias para las próximas horas, específicamente para la tarde, noche y madrugada. Va a ir rondando la temperatura en el horario de la tarde entre 37 a 33 grados, luego nuevamente descendiendo hasta llegar a los 25 grados en horas de la madrugada. Vamos ya con el pronóstico extendido, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo ya lo que resta de esta semana. Atención para mañana miércoles, ya mitad de semana, mínima de 25, máxima de 36 grados. Para el jueves, atención, ocasionales tormentas eléctricas, clima bastante inestable, mínima de 19, máxima de 30 grados. El viernes, parcialmente nublado, mínima de 17, máxima de 26. Y para el sábado, atención, mínima de 16, fresquito para este sábado, máxima de tan solo 29 grados. Sábado 16 grados de mínima, ¿eh? Más de uno va a quitar ya el ponchito, ¿eh? A desempolvar el ponchito. No, tampoco no, pero bueno, la camperita. Sí, lo que pasa es que el paraguayo es muy friolento, ¿sí? Y ya saca incluso la chaqueta de cuero. Ah, claro, no, espectacular. Pero pues no enfría más que calienta. Sí, ¿eh? Sí. En realidad lo que hace es humedecer por dentro del cuerpo, porque lo que genera es mucho calor. Entonces, ese cambio así brusco de estar con... Sobreabrigados también ocasiona eso. Después te quitas y el viento, un vientito. Y ya te enferma. Sí, bueno. ¿Cómo está la cotización de monedas? ¿Cómo está la pizarra? ¿Cómo está operando hoy el sistema cambiario? Vamos a ver cómo cotizan las principales monedas. Atención con el dólar. Se mantiene en 6.270 la compra, en la venta 6.400 guaraníes. El euro en la compra también se mantiene en 6.600 guaraníes y en la venta 7.100 guaraníes. El peso argentino a la suba en la compra 75 guaraníes y en la venta 90 guaraníes. Y el real también se mantiene en 1.170 guaraníes en la compra y en la venta 1.310 guaraníes. Bueno, esto realmente me preocupa. Ojo también por ahí si estás gestionando el subsidio por parte del Estado, porque hay muchos avivados, nunca faltan estos que se quieren aprovechar de una situación hasta calamitosa para quitar algunas moneditas. Bueno, desde hoy la Secretaría de Emergencia Nacional está beneficiando al sector más vulnerable de la población con una ayuda económica de 500.000 guaraníes, estas transferencias que te van a hacer a través de los sistemas de giros. Bueno, y se está realizando un filtro minucioso y solo los más necesitados y un miembro por cada familia lo van a percibir. Pero dentro de esta necesidad, de esta preocupación de cómo hacer las gestiones, aparecen algunos inescrupulosos estafadores que están ofreciendo, entre comillas, ayuda para acelerar y gestionar esta anotación. Ojo, no. Uno lo realiza en forma personal, si es un adulto mayor, una persona necesitada, lo puede gestionar con alguien que conozca, algún familiar, algún hijo, algún sobrino, pero el teléfono tiene que estar a tu nombre y vos tenés que realizar esta gestión. Nada de ayudas ni pago de gestoría. No permitan que estos aprovechadores, estos delincuentes, puedan quitarte algún tipo de beneficio. Incluso ya el propio ministro nos contaba también ayer que aparecieron en la lista funcionarios públicos y también algunos que otros ya fallecidos. Lo decíamos, el tema de la violación de la cuarentena. Entre ayer y hoy una actividad tremenda en las calles. Muchos aprovecharon también para filtrarse en esto de la flexibilización que puso el gobierno para el pago de salarios, para el pago a proveedores, cuestiones administrativas de las empresas, y se filtraron. Ayer veíamos en vivo y en directo gente reunida en la vereda de la casa tomando tereré, tomando alcohol, paseando al perro. No, estamos en cuarentena. Desde Relaciones Públicas, y esto no lo digo yo,
confirmaron que por día reciben en promedio a 1000 denuncias relacionadas a la cuarentena y a la violación de esta cuarentena. Desde que comenzaron las medidas de prevención de la propagación de esta enfermedad, se registran a nivel país unas 25.000 llamadas al sistema 911, justamente que fue reportado, que fue habilitado para reportar los posibles síntomas de la enfermedad, pero de esta cantidad de llamadas hay 1000 por día que tienen que ver con denuncias de gente que violan la cuarentena. Por esto me alegra y tiene que ver justamente con este fondo con el que va a contar el IPS para subsidiar y pasar esa mano solidaria a mucha gente que está quedando sin empleos porque sus empresas pequeñas que lo tenían legalmente ante esta situación tuvieron que bajar las persianas, cerrar sus puertas. Y el IPS abonará hasta el 50% del sueldo mínimo a todos los asegurados desempleados debido a la suspensión temporal de sus contratos. El monto previsto para este subsidio ronda unos 50 millones de dólares que va a disponer el IPS y solamente incluirá a las personas que tengan ingresos de hasta 2 salarios mínimos. La crisis afecta al 70%, unas 525.000 personas de unos 750.000 asegurados, según explicó justamente el gerente de prestaciones económicas de la previsional, el doctor Pedro Hay. Recién comentaba acerca de, me alarma y me preocupa esta situación que tiene que ver con la CEN y los avivados y los delincuentes y los aprovechadores que tratan de utilizar esta situación crítica para aprovecharse de sus semejantes. Bueno, lo tenemos a Mariano, justamente Angie, desde la Secretaría de Emergencia Nacional, que está siguiendo de cerca este tema. Hay gente, la policía, ya lo anunció el ministro, gente que es pillada, gente que es tomada como avivados y estafadores, van a ser imputados, imputadas. A ver, Mariano, comentanos por favor la información desde allí. Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo le va, señor? Le saludo a Angie, a todos los compañeros y a los televidentes. Efectivamente, atención porque acaba de culminar una reunión aquí en la Secretaría de Emergencia Nacional ya para coordinar esas acciones de seguridad y de garantía que las personas que necesitan son las que van a ser las que accedan a esta ayuda, a este subsidio estatal. Estamos en compañía del comisario principal, Rolando Benítez, él es el jefe del Departamento contra el Cibercrimen. Comisario, la Policía Nacional va a estar acompañando de cerca todo este proceso de ayuda. ¿Qué haría la policía? ¿Cómo va a trabajar la policía? Bueno, la Policía Nacional, a través de sus organismos técnicos especializados, está acompañando y está haciendo el control cruzado de todas las personas que van a ser beneficiadas, ¿verdad?, con esta ayuda alimentaria. Y estamos insistiendo, ¿verdad?, en el cruzamiento de datos porque hay personas avivadas, ¿verdad?, que no reúnen los requisitos, pero de igual manera quieren también acceder a dichos beneficios. Y bueno, estamos coordinando con la Fiscalía, tratando de identificar a estos avivados para, una vez identificados, ubicados, ¿verdad?, aprenderlos y ponerlos a disposición de la justicia para que respondan. Sí. Planteando un poco situaciones que puedan presentarse, comisario, una persona avivada y que podría ser investigada, ¿cómo podríamos tener un ejemplo de esa persona que lo necesita? Me hablaban ustedes de personas privadas de su libertad, que usan documentos de otras personas. Sí, personas que, así como dijiste, que usan documentos de otras personas que no son suyas, personas que poseen también orden de captura, que por cierto sabemos que son personas prófugas, que pueden dejar también su cédula a otra persona para que reciba el beneficio.
Y otra persona, hay varios requisitos que debe de tener para ser incluido en esta lista de beneficiados. Pero todo eso estamos cotejando, como te dije, investigando en coordinación con la Fiscalía para llegar a ellos y dejarlos de circulación. Lo ideal es que sea un trámite personal, que cada persona haga, comisario. Y lo ideal debe ser un trámite personal. La persona tiene que acercarse en el lugar con su cédula de identidad, ¿verdad? Así tiene que justificar de que realmente es una persona afectada con esta ayuda. Sí. Comisario, planteando la siguiente situación. Hoy la CEN anunciaba que 31 de marzo comienza el envío de esta ayuda a la transferencia monetaria. ¿Qué pasa con esa persona que tal vez quiera avivarse o personas que quieran hacerse pasar por gestores que terminen estafando a los beneficiarios? ¿Esos también podrían ser pasibles de investigación? Y por supuesto, al tratarse de una estafa o fraude, por supuesto que va a ser pasible de una sanción, de una investigación y soportar la pena que corresponda a tal delito, sí. ¿Qué les dijo el ministro en esta reunión? Hay mucha información que cotejar, que corroborar. Y hay mucha información, pues a medida que se va chequeando, se va también encontrando en la lista personas ya fallecidas y personas que estaría también desde dentro de una penitenciaría gestionando, ¿verdad?, la recepción del beneficio. Entonces, yo creo que por tal motivo se está haciendo nuevamente un chequeo general, un cruzamiento otra vez y se estaría, no sé, demorando un poquito más el pago, pero terminado el chequeo, sí, para hacer bien y para que sea bien transparente el acto en sí. Gracias. Sí. El comisario Rolando Benítez, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional. Mientras tanto, nosotros, Carlos, Angie, acá en el portón de la CEN, acá nos mantuvimos hoy desde muy temprano. Hasta el momento seguimos esperando que las autoridades puedan explicarnos qué es lo que está pasando, porque les cuento, señor, que aquí hubo una reunión, no solamente con gente de la policía, no solamente con gente del Ministerio Público, sino también con altos referentes del Poder Ejecutivo. Me refiero a Hugo Cáceres, que estuvo participando de esta reunión con Joaquín Roa, ministro de la CEN, donde entendemos ya están ajustando los últimos detalles para comenzar con esa primera tanda de la transferencia monetaria. Hoy, 31 de marzo, Carlos, sí, en teoría, y según lo que anunció la CEN, no lo decimos nosotros, la CEN dijo, hoy 31 de marzo van a comenzar esos primeros giros, pero hasta el momento nos dijeron que están otra vez haciendo un chequeo, nombre por nombre, caso por caso, verificando todo para poder liberar finalmente ese dinero. Extraoficialmente, señor, lo que nos han comentado acá algunos amigos de la CEN es que los primeros beneficiados estarán recibiendo la transferencia aquí en el departamento central y serían unas 20.000 personas aproximadamente. Es lo que sabemos de manera extraoficial, porque hasta el momento, como les decía, no hemos recibido una voz oficial o una conversación con Joaquín Roa. No, de hecho, el trabajo minucioso con la gente de la policía, identificaciones, sistema para, bueno, determinar si esa persona realmente vive aún, si existe, qué edad tiene, qué sector. Es un trabajo de un filtro tremendo, porque recuerdan ustedes que cuando se anunció, bueno, vamos a llegar a 330.000 personas, y el ministro decía, finalmente se inscribieron casi 600.000, prácticamente el doble. Entonces hay un fuerte chequeo para evitar justamente que inescrupulosos, avivados y gente que no debería estar en la lista pueda recibir este subsidio, porque hay muchos compatriotas que realmente precisan y hay que priorizar a esa gente. Y dato final también, recibió un espaldarazo el ministro Roa porque fue muy criticado por algunos colorados justamente de su propio, del entorno del presidente, pero finalmente le dio un espaldarazo y un apoyo al jefe de Estado. Sí, es así. Y otro aspecto también, Carlos, que me gustaría mencionar nada más para que la gente entienda, y para los que todavía no pudieron acceder al beneficio o todavía no pudieron reunir todos los documentos, fíjese que la lista no se cierra, el registro no se cierra. Esa es una cuestión que nos decía acá gente de comunicación, que se insista con eso. De repente hay gente que todavía no está pudiendo ingresar a la web, todavía no está recibiendo esa respuesta del mensaje del WhatsApp al 62-160-160. Entonces nos decían, el registro no se cierra. Si la gente
gente todavía, la gente que necesita, haciendo la salvedad siempre, la gente que necesita, todavía no se ha podido registrar, que no se preocupe porque el sistema va a permanecer disponible para que puedan seguir registrándose. Exacto, señor. Dale, Mariano, un abrazo. Gracias por este reporte. Hasta luego. Bueno, ¿qué pasa con el transporte? Ayer leíamos unos horarios especiales para Asunción, pero acá hay una determinación, una resolución. Sí, hay una resolución. Atención con esta noticia de último momento. Artículo número 1 dice suspender temporalmente el Servicio Regular Nacional de Autotransporte Público de Pasajeros de corta, media y larga distancia de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley 1590-2000 y sus reglamentaciones como medida de prevención a la propagación del virus COVID-19 y los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución según el siguiente detalle. Y atención con estos horarios y también la fecha, desde las 0 horas del domingo 5 de abril del 2020 hasta las 23:59 del día domingo 12 de abril del corriente año. Bueno, esto tiene que ver, si venimos acá con la pantalla de los compañeros acá, es precisamente de esta fecha a esta la semana de Semana Santa. Sí, porque firma Dinatran. Esto tiene que ver con el tema de los viajes al interior. Una manera también de decir, gente, quédense. No vayan, exactamente, desde el domingo, que sería Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, exactamente, sí. Hasta el Domingo de Pascuas. Hasta el Domingo de Pascuas, que es el 12 de abril. Exactamente. Sí. Y donde culmina la cuarentena, justamente. Bueno, en ese lapso, en esa semana, sí, nada de transporte para el tema de algunos pillos que quieren aprovechar, ya que no hay trabajo, me voy al interior. Sí. Bueno, con esto Dinatran dice no va a haber transporte público hacia el interior, ni desde el interior hacia Asunción. Es lo que pretende Dinatran con esto. Y me parece una medida correcta, más todavía porque hay muchas personas que ya se están preparando para la Semana Santa, ¿sí? Hay muchas personas que están escribiéndose, incluso recibimos todos los días mensajes de televidentes que nos escriben y nos dicen, yo me puedo ir como pregunta, pero en realidad que se está preparando como para irse al interior. No se puede ir. El famoso tucucarú quieren hacer. No, el tanteo. Les juro que más de uno va a caer en los controles de la policía. Sí. Porque la idea es cerrar Asunción Departamento Central. Ni para que nadie salga, ni para que nadie entre. Claro. Y más de uno se va a hacer la vida y va a intentar viajar al interior. Claro, en sus vehículos particulares también. Y lo decía ayer Mateo Valmeggi, el doctor, infectólogo, en conversación con 24 horas. Yo haría este control de cierre ya de interior ahora, de mañana, de pasado. Porque si no, más de uno va a aprovechar, claro. Claro, ya estos días como para irse al interior. Pero bueno, está una determinación, reiteramos, de la gente de Dinatran, desde la medianoche, las primeras horas del domingo 5 hasta la medianoche prácticamente del domingo, madrugada ya del lunes 13. Y es el día en que termina esta cuarentena de cierre total. Veremos qué pasa después. Con esto lo que se quiere evitar evidentemente es la propagación del virus hacia el interior del país. Y hay una noticia también ya de último momento prácticamente también para los compañeros de producción. Un nuevo caso en Cordillera. ¿Sí? Estamos hablando de un caso en Cordillera que ya se confirmó días pasados. Ahora se suma otro caso. 2 casos ya en el departamento de la Cordillera. Ojo con eso. Y se sumó Misiones esta semana. También, sí. Si abrimos la ida al interior para Semana Santa, vamos a diseminar por todos los departamentos la enfermedad. Entonces, ojo con eso. Bueno, hacemos la primera pausa, Angie, ¿te parece? Sí, dale. Brevísima, ya regresamos. Bueno, reunión sumamente importante a estas horas en el Banco Central del Paraguay, una reunión multisectorial viendo de qué manera reestructurar el Estado. Y esto tiene que ver con los recortes. La tenemos a Fernanda Chamorro, quien acompaña de cerca esto que está pasando allá. Fernanda, adelante contigo. Buenas tardes.
Asimismo, buenas tardes, Carlos. El saludo también para todos los televidentes. Van pasando punto por punto diferentes actores, tanto senadores, diputados, como también otros representantes del sector económico, también de la sociedad civil, principalmente hablando sobre esta reforma estructural del Estado. En su gran mayoría se están centrando principalmente en invertir en un primer momento en salud. Primeramente hablar de salud, y el segundo tema más comentado entre todos los oradores que pasan es directamente los comentarios que se tienen con respecto a los privilegios, los altos salarios, los gastos rígidos, del cual el 75% de los gastos rígidos, decían aquí, se están invirtiendo en pagos de salarios y también en pagos de personas, nuevos funcionarios públicos que ingresaron al sistema luego de la creación de ministerios. En su gran mayoría ahora están quedando ya más que nada parlamentarios, Carlos, Angie, compañeros. Más que nada senadores, diputados, son los que en su gran mayoría van pasando. Muchos representantes del sector económico, del sector empresarial, ya dieron también su opinión y terminaron saliendo. Hay propuestas dispersas. Blas Llano decía, por ejemplo, que de esta primera reunión mucho todavía no va a salir. Van a estar teniendo algunas ideas más que nada, pero se tendrán que tener muchas más reuniones. Otras personas, por ejemplo, que pasaban, hablaban de que iba a ser necesario que cada sector social de nuestro país envíe su propuesta concreta por escrito, por ejemplo, para agilizar todo esto. Vamos a escuchar lo que está mencionando ahora el diputado Basilio Núñez con respecto a la propuesta que él tiene también para esta reforma del Estado. Saltamos a 80.000. Posteriormente, y acá muchos legisladores ayudaron con varias leyes que salieron, en 5 años tuvimos 5.000. Y probablemente a eso tenemos que apuntar. Quiero culparle a ninguno de los gobiernos. Nuestro gobierno probablemente también, tiene factores pendientes con la sociedad. Y esto tiene pendiente. Si voy a indicar algo específico y que llegamos a tratar el año pasado, es que ya no podemos seguir metiendo funcionarios públicos alegremente. Hasta había un artículo, que nosotros también lo hablamos, hasta voy a decir su nombre, el colega Sebastián Villarejo, que también fue trabajado en el periodo anterior y también lo presentaron ellos como una opción. Si se están retirando 3 funcionarios públicos, que entre uno. O si se retiran 4, que entre uno. Buscar una fórmula, pero cada periodo. Y con eso también yo llegué a contabilizar lo que entró en un año. Y hasta el ministro de Hacienda le pregunté. Y está dentro del límite que no podemos superar. No podemos más superar, 5.000, 6.000. Hay que ponerle un número. Yo no estaría de acuerdo en recortes populistas que no vean el fondo de la cuestión. Deberíamos ver institución por institución, porque son privilegios que perdimos los parlamentarios. Y nosotros asumimos esos privilegios que tenemos que perder. Nosotros vimos que en el Senado hubo recortes. Y le copiamos prácticamente también, porque tiene que haber recortes en la Cámara de Diputados. Y faltan más recortes. Esa es la senda que nos tiene que dirigir este nuevo Paraguay. Lamentablemente estamos hablando dentro de una pandemia que trae algo bueno, que nos puede unir a todos. El objetivo, y esto hablo en nombre de nuestro movimiento, de nuestras bancadas diría, porque está ahí también el senador Tony Barrios, nosotros venimos para ayudar acá. Nosotros estamos de acuerdo con una reforma integral del Estado sostenida, definitiva. Leyes parches creo que todos lo habremos hecho. El año pasado nosotros en diputados, así como destacaron también el trabajo que hicieron sobre el proyecto de ley del senador Godoy, creo que fue el senador Rasmussen, nosotros en diputados y nuestra bancada y varios de la otra bancada firmaron con nosotros. Por ejemplo, eliminar las pensiones graciables, pero tiene media sanción, está en el Senado.
Nosotros también eliminamos los pasajes de vías aéreas en el sector VIP para todos los funcionarios, dejamos para la presidencia, lo que ahora se eliminó completamente. Y esos son paradigmas que tenemos que ir haciendo. Hay más de 1.000 o 1.500 personales de salud fuera del Ministerio de Salud. El SAP creo que tiene más de 100. Ministerio de Obras Públicas tiene como 80. Y así sucesivamente. Y nosotros ahora necesitamos personal de salud en el Ministerio de Salud. Pero eso es algo ya heredado de años y años. Y esta es la magnífica oportunidad probablemente de una ley marco desde el punto de vista de salud. Por eso coincido con los que me antecedieron. Tenemos que trabajar. No sabía que había una ley sanitaria. Sí, con Santi hablamos de que es una necesidad reformar el sistema de salud y trabajemos con gente que conoce. Acá tenemos exministros, exministras, ministros actuales, destacar todo lo que está haciendo el ministro de Salud. Mi felicitación a través de usted y al señor presidente también, porque fuimos el primer país que tomó esa decisión. Y estoy mezclando un poco con los que nos reúne acá, porque si no había esta pandemia nosotros no íbamos a estar sentados acá. Cada uno iba a estar con su movimiento o con su partido. Y ojalá, como dijeron, salgamos acá todos como paraguayos unidos y que saquemos esto. Es una necesidad perentoria. El país necesita. El país necesita también de empresarios que no se pongan en connivencia con los ministros. Y eso vimos también en periodos anteriores y puede haber en nuestro periodo también. Cada kilómetro asfaltado se cobraba $1.200.000. Y después se vio que se podía hacer a 650.000 o a 700.000 o a 800.000. Y ahí entra la calidad de gasto, ¿verdad, Santi? Pues yo soy médico, entonces un poco más limitado que otros médicos que ya manejan la parte legislativa, pero tenemos que mejorar la calidad de gasto público. ¿Cuántos kilómetros más podemos hacer? Ojalá se elimine esas empresas de maletín digo, que trabajan con los niños. Están las empresas serias que concursan y que tienen las infraestructuras y que directamente es coima para el gobernador o para el intendente. Eso sí tenemos que eliminar, y coima hay en todos los niveles. Y a medida que nosotros estemos unidos en un menor plazo saquemos algo positivo, yo creo que el país va a funcionar. El movimiento está comprometido para eso, el movimiento también, el partido, porque no verá, señor vicepresidente, el partido va a hacer que esto sea también inclusivo a los campesinos. No podemos dejarle atrás. No podemos dejarle atrás. Y nadie creía lo que hizo el presidente. Nadie creía que el presidente se iba a animar a tocar salario de funcionarios binacionales. Son intocables. Funcionarios de la ANDE. Tengo muchos amigos y probablemente se van a enojar conmigo. Pero tienen miles de privilegios. Y tienen que terminar los privilegios. Hay instituciones que tienen 2, 3, 4 aguinaldos y ya no se puede. Creo que el senador Riera detalló bastante. Bueno, el diputado Basilio Núñez, hablando de lo que decíamos, la eliminación de privilegios, el tema también más importante que se está hablando y del cual ya se estaba hablando ayer con las primeras decisiones tomadas por Benigno López, también anunciadas por el vicepresidente Hugo Velázquez. Vamos a compartir con ustedes a continuación lo que decía más temprano la diputada Katia González, quien todavía está aquí presente. Ella hablaba de que ya no se pueden tener en cuenta proyectos yuyos, como ella decía, hablando directamente de aquellos proyectos que dicen reformar el Estado, pero que no reforman absolutamente nada. Vamos a escuchar. Y se necesita de todos. Si decidí hablar es porque, en primer lugar, quisiera reivindicar una idea fuerza. Sin una mujer en la reforma no va a existir. Si decidí hablar primero fue justamente para reivindicar este espacio, ese espacio que debe estar ordenado
y que generalmente lo está cuando una mujer está presente. Una política excesivamente machista ha llevado a un estado de cosas al Paraguay. Y es importante partir del diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que hoy tenemos? El diagnóstico tiene una forma, y es la forma de un elefante. Un elefante en donde adentro existen privilegios, y ahí va la primera consigna. Una consigna que ha calado hondo en la ciudadanía paraguaya es el basta de privilegios. Ese es el motivo por el cual uno de los puntos neurálgicos de esta reforma debe necesariamente tomar en cuenta esa realidad que desiguala, esa realidad que rompe un principio constitucional básico sin la cual una sociedad no puede continuar, que es el principio de igualdad constitucional. Así como el COVID nos igualó a todos, ricos y pobres, empleados públicos y privados, encarar una reforma respetando un principio básico que es el principio de igualdad constitucional y por otro lado partir de la etimología de la palabra. Una reforma significa construir una nueva forma. Y así como el presidente reconoció que para esta reunión no hay agenda, no hay metodología, entonces nosotros tenemos la obligación de construir una agenda y una metodología. Y así como el presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó su voluntad de incluir en la reforma al Poder Judicial, tenemos que decir que justamente por falta de metodología y por los intereses mezquinos de los sectores, hace 7 años que duerme en una comisión la reforma del Poder Judicial. Se impone ponernos un plazo y ese plazo está marcado por las circunstancias. Sin embargo, ese plazo corto que tenemos debe tener un orden y entiendo yo que ese orden debe estar marcado por qué entiende este auditorio como reforma. Vamos a incluir jubilaciones, un tema espinoso, un tema difícil, un tema urticante. Vamos a incluir o no reforma tributaria, otro tema en donde saltan muchos intereses. Vamos a incluir solamente tope salarial como si fuera eso, la máxima esencia que tenemos que abordar en este momento. Vamos a hablar de un sistema único de salud en donde separemos lo asistencial de lo previsional. Esos son puntos en los cuales tenemos que converger. Y yo quisiera llamarle principalmente a los colegas, porque esa es mi casa y el orden debe empezar por esa casa, a que dejemos de plantear proyectos yuyos. Es hora de podar el yuyal, porque hay muchos proyectos que hoy están surgiendo de la crisis, en donde se pretende instalar una pseudo reforma con proyectos que tienen un artículo que no reforman nada. Ese acuerdo es importante y por eso el día de ayer, señor presidente del Congreso Nacional, propuse como metodología válida absolutamente, primero empezar con una reunión bicameral del Congreso Nacional. Esa reunión bicameral va a servir para justamente bajar los egos, porque acá no va a haber rostro de esta reforma. Y el Poder Ejecutivo debe entender eso y debe convocarnos a los mejores hombres y a las mejores mujeres de este país para participar en esa convergencia y poder de esa manera ayudar. Hay muchos que estamos dispuestos y muchos que estamos subvalorados. Es hora de que se termine una cleptocracia política inmunda y corrupta que ha llevado a ese estado de cosas. Y somos conscientes que con muchos de esos bribones vamos a tener que trabajar. Y disculpen el castellano mal hablado, pero es hora de partir de ese diagnóstico. Si hoy estamos hablando de reforma, es porque se ha robado históricamente en este país. Y si hoy vamos a manifestar una real voluntad política, ese acta de entendimiento, señor presidente, es el primer paso para poder construir confianza, porque todos los discursos hablaron de esa palabra, confianza. La confianza se construye con hechos concretos y en ese acta de entendimiento pongámonos límites,
pongámonos plazos y pongámonos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, aparte de lo que mencionaba también la diputada Katia González, otras personas que hacían referencia, como ya decíamos, a que esta crisis finalmente, Carlos, Angie y televidentes, procuró y por lo menos está logrando otro tipo de efectos. Otros, como ya escuchábamos, decían directamente que es necesario primero hablar de una reforma del sistema de salud y a partir de ahí transitar en torno a otros cambios. Quedan aproximadamente 5 oradores más. Ahora está hablando el senador Fernando Silva Facetti. Ahora termina su alocución. 5 oradores más, decía Blas Llano, para que después finalmente termine este primer diálogo y después van a ver finalmente ya también con el vicepresidente cómo se van configurando las demás reuniones. Excelente, Fernanda, pendientes. Por ahí hay alguno u otro orador interesante. Comentárnoslo. Vamos a estar contigo en vivo y en directo desde el Banco Central del Paraguay. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, han comunicado por parte de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y tiene que ver esto con el tema del regreso de los niños a clases, ¿eh? Así mismo es, y es la pregunta que nos hacemos los padres de familia. ¿Qué va a pasar después del 12 de abril con nuestros chicos? Dice esta carta, ¿sí? De nuestra mayor consideración por la presente, queremos expresar la gran preocupación que nos genera el eventual retorno a clases luego del 12 de abril en el contexto epidemiológico actual. La asistencia de niños y jóvenes a los centros de formación podría traducirse en una propagación masiva del virus, ya que estos son eventuales focos de diseminación del COVID-19 en dichos centros y sus hogares. Creemos que debe prevalecer la salud de los niños y adolescentes y sus familias, sin perder por este motivo el acceso a la educación, para lo cual se podría buscar que las plataformas virtuales se implementen en todos los centros educativos públicos y privados. Por otro lado, las clases podrían recuperarse en vacaciones de invierno y de verano. Ante esta situación instamos a las autoridades a tener en cuenta esta recomendación, salvaguardando así la salud de nuestros niños y a través de ellos la de la sociedad. La Sociedad Paraguaya de Pediatría, como siempre lo ha hecho, se pone a disposición para aunar fuerzas en la lucha contra esta enfermedad y así buscar estrategias para garantizar el acceso de los niños a la salud y la educación. Esperando la consideración de nuestras inquietudes, aprovechamos la oportunidad para saludarle con la mayor estima y firma la presidenta, la doctora Mónica Rodríguez, y Claudia Andrea Flecha, que es la secretaria general. De esta manera, bueno, piden reevaluar el probable regreso de los niños a clases después del 12. Más que nada porque ayer nos explicaba también el doctor Mateo Valmelli. Sí. Ellos son portadores sanos y son vehículos de transmisión. Así los mismo, niños, sí. Que si abrimos la compuerta, estaban los niños a clase, una aglomeración tremenda. Finalmente ellos pueden ser portadores sanos, sí. Van en contacto con los abuelitos, los adultos mayores, que finalmente es la franja etaria más vulnerable y más complicada. Entonces, bueno, sí. El nieto puede terminar contagiando al abuelo o a la abuela. Sí. ¿Y cómo hacemos en ese sentido? Porque evidentemente en las instituciones educativas hay muchos niños que comparten también con sus pares. Se viene la temporada de otoño-invierno, estamos ya en pleno otoño, en la temporada de frío. Bueno, ¿cómo hacer en ese sentido? Hay algunas recomendaciones incluso de especialistas que dicen de que este semestre prácticamente está perdido. Sí, es lo más probable, ¿eh? Sí. Pero bueno, una recomendación de la Sociedad de Pediatría del Paraguay que tiene que ver justamente con esto de reevaluar qué va a pasar con los chicos la vuelta a clases después del 12 de abril. Así mismo es, Carlos. Bueno, continuamos con más informaciones. Vamos a hablar sobre esto que también fue noticia destacada el día de hoy. Para mañana está prevista una sesión en la Cámara de Senadores donde ya sería tratado el recorte a los excesos en los salarios de los funcionarios públicos y binacionales a raíz de la presión ciudadana en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. Los legisladores deben analizar un proyecto de ley presentado por el senador colorado cartista Sergio Godoy, que se centra en la racionalización del gasto público. En ese contexto, la idea es incluir los topes salariales y aprobarlos. El gobierno ordenó el lunes recortes salariales de entre el 10 y el 20% a los funcionarios que ganen más de 5 salarios mínimos, por lo menos durante 3 meses.
Mucha atención con la siguiente información, y es que el Ministerio de Salud lanzó una aplicación para monitorear a personas. El Ministerio de Salud y el MITIC lanzaron una aplicación móvil para poder monitorear diariamente los síntomas de las personas que llegaron del exterior y están cumpliendo cuarentena. Pacientes aislados y personal de salud cuentan con la web app que permite en tiempo real realizar un autorreporte médico diario de personas en cuarentena, y de detectarse síntomas se le indicará recomendaciones. La Dirección de Vigilancia de la Salud accederá también a la geolocalización de los pacientes. Y la última actualización acerca de los casos de coronavirus confirmados en nuestro país llegan a 65. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el ministro, en este caso el doctor Julio Mazzoleni, informó que los casos confirmados de coronavirus ascienden a 65. Los pacientes internados se mantienen en 4. El panorama general del COVID-19 en nuestro país señala que de las 68 muestras tomadas ayer, 1 dio positivo, totalizando así 65 pacientes positivos con la enfermedad. Los pacientes internados, por su parte, se mantienen en 4 y el resto se encuentra guardando la cuarentena correspondiente en sus hogares. Leila Jiménez se suma a nuestro circuito informativo y en vivo y en directo. Un tema policial. Leila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Carlos, compañeros, muy buenas tardes. Saludo cordial también para los televidentes. Y estamos específicamente en la zona del barrio Kennedy, aquí en la ciudad de Capiatá, la subcomisaría Centro 01, para hablar acerca de este caso que ocurría en horas de la noche de ayer, cuando se daba aparentemente un intento de asalto donde resultaban 3 personas heridas, la víctima principal y otras 2 que intentaron defenderlo, pero aparentemente este tendría un trasfondo ya de conflicto vecinal en el que también se ven personas adictas involucradas. Incluso esto, hay que decir, Carlos, derivó también en la destitución, o que incluso el comisario de esta dependencia policial sea apartado de su cargo. Ahora vamos a conversar ya con el subcomisario Héctor Espínola, quien quedó a cargo ya de esta dependencia, para que nos dé un poquito los detalles acerca de lo que ocurría, decíamos, el subcomisario, en horas de la noche de ayer. Sí, en realidad que ahora me estoy haciendo cargo de esta dependencia policial por instrucción del señor director de Policía del Área Central. Estoy haciéndome cargo ya, iniciando las tareas investigativas con relación al hecho grave, por cierto, que había sucedido en el transcurso de la noche madrugada del día de ayer. Entonces, la víctima principal, que es este señor Michel Maqueda, había sufrido una herida cortante en el rostro, aparentemente producido con la culata del arma de fuego de estos supuestos autores. Hablamos de 3 personas, los supuestos atacantes, subcomisario. Bueno, esa es la información que manejamos en base al diálogo que hemos mantenido con la gente, con los vecinos y también con las víctimas, ¿verdad? Hablan de una motocicleta de color azul con 3 ocupantes, ¿verdad? Los 3 ocupantes ya han sido identificados, son personas vecinas
de las víctimas, y el conductor vive en otro asentamiento, pero tampoco dista mucho del lugar. Entonces, una situación que se ha desencadenado por varias cosas, por lo que yo me estoy dando cuenta ahora en la etapa incipiente de la investigación, ¿verdad? Gente que han conocido el actuar y las andanzas de estos supuestos autores ahora sindicados, con un historial delincuencial importante. Han hecho o cometido robos agravados ya víctimas los vecinos, en la plaza, a las luces del día. Pero ¿este hecho cómo ocurrió, subcomisario? Bueno, la víctima manifiesta que en ese horario 23:30, 0 horas aproximadamente, salió del inquilinato donde vive para irse a una despensa a realizar algunas compras. En el preciso momento en que cruza el camino vecinal es donde le intercepta la motocicleta. Aparentemente estaba saliendo del domicilio, porque tiene el domicilio en el fondo donde no tiene salida. Tiene una sola salida hacia el almacencito donde justamente estaba pasando el señor. Entonces, al percatarse de que la billetera tenía en la mano, ya para sacar el dinero a hacer las compras, es donde la motocicleta lo intercepta. Le salta a la víctima, le quita la billetera, este tal Guido, que ya ha sido plenamente identificado. Y en el momento de abordar nuevamente a la motocicleta es donde reacciona la víctima. Le salta nuevamente a su atacante, le despoja otra vez de la billetera, y ahí es donde reacciona esta gente. Se bajan de la moto, le aplican el culatazo en la frente, cae la víctima en el suelo, donde se producen los disparos. Uno de ellos, la víctima tiene un refilón en la cabeza. En la parte de la culata le agarró en la frente misma que le produjo una importante herida. Es ahí donde la vecina, que vive a 2 casas del lugar del hecho, sale a la calle a mirar qué es lo que está pasando, momento en que ya recibe un disparo en el muslo. Aparentemente, este autor principal del hecho, que es este Guido, quien había disparado a la víctima, es el que volvió a realizar los disparos. De todas formas, el siguiente acompañante, que aparentemente es menor de edad, también estaba armado. Lo que no sabemos es que si realmente también efectuó los disparos, porque hay un tercer herido, que es el cuñado de la segunda persona herida, que salió a mirar. Es el cuñado que vivía a 2 casas, en que el frente de la casa de la tercera víctima da con el fondo de la casa del supuesto autor. Entonces él también recibe el disparo en el pie que tiene orificio de entrada y salida. Entonces él se queda medio choqueado porque no entendiendo qué es lo que estaba pasando. Después, cuando se percata que los supuestos autores vuelven a abordar la motocicleta para darse la fuga, es donde él le persigue. Creo que la motocicleta, al cruzar un bache, se cayó el acompañante, este tal Guido, se cayó de la motocicleta. Es donde le persigue con un machete en mano la tercera víctima, que pudo todavía correr porque el disparo fue superficial, pero ya no le pudo alcanzar. Corrió, la motocicleta subió para arriba, y este tal Guido se corrió para una plaza, ya que tiene salida hacia otro asentamiento. ¿Qué pasó de estas 3 personas heridas? Bueno, fueron auxiliadas hasta un centro asistencial, ya están todos bajo de alta, están en su domicilio ya en su etapa de recuperación. Son heridas que no revisten gravedad, uno en el pie, otro en el muslo, y el señor que tiene solamente un refilón. ¿Y estas 3 personas que estaban a bordo de la moto y que serían los supuestos responsables? Bueno, el conductor de la moto es el que manejaba. El conductor de la moto es el dueño de la motocicleta, aparentemente, por lo que nosotros estamos manejando hasta ahora. El acompañante, el que va en el medio, es el tal Guido, que es el autor principal. Y el otro acompañante es el alias de Bebucho. Probablemente es un menor. Todavía no tenemos datos certeros que puedan confirmar que sea un menor. Entonces, Guido y este Bebucho viven en una casa cuyo papá es el responsable, por decirlo. ¿Por qué? Porque su papá hace 6 meses que ha salido de la cárcel también. Por último, subcomisario, esto derivó, también mencionaba, en que el jefe de esta dependencia sea apartado de su cargo. Bueno, el motivo o la razón por el cual
se haya apartado al anterior jefe, yo lo desconozco. Yo he recibido el llamado al señor director para que me haga cargo de esta dependencia, justamente con la instrucción precisa de que esto se tenga que aclarar en el menor tiempo posible, porque de una u otra forma resulta bastante riesgoso que esta gente estén todavía en las calles, estén todavía libres, porque tenemos un grupo de vecinos que a lo mejor no sabemos que el día de mañana pueda tomar venganza por lo que había sucedido, porque ya todos los vecinos conocen cuál es la situación de esta persona. Pero el problema que estamos teniendo, y por lo que veo, por la primera investigación que se pueda tomar la diligencia correspondiente. Gracias, subcomisario. Entonces, Héctor Espínola dándonos un poco los detalles acerca de lo que fue este caso que ocurría en horas de la noche de ayer, cerca de la medianoche ya, Carlos, Angie, y hay que tener en cuenta de que en teoría en ese horario la gente debería estar en su casa. Sin embargo, se daba esta situación aquí en el barrio Kennedy. Hablamos de 3 supuestos responsables de este hecho que todavía están siendo buscados por la policía y 3 personas heridas, la víctima principal y otros 2 que intentaron defenderlo, pero afortunadamente ellos debido a las heridas que recibieron fueron también asistidos y ya están dados de alta en este momento. Bien, excelente. Gracias por este reporte de este caso que tiene que ver con un hecho de violencia, los delincuentes que se aprovechan también. En este caso realmente pasaron muy mal estas personas, pero por suerte están a salvo. Recibieron heridas de bala, pero en lugares donde, bueno, no apeligra su vida. Sí mismo, es hechos de inseguridad que no terminan ni siquiera en la cuarentena. Tremendo. Bueno, mucha información todavía a estas horas, 14:06. Estos son los títulos. 14 horas con 8 minutos de esta siesta de martes 31 de marzo, fin de mes. Vamos a ver qué es lo que pronostica la Dirección de Meteorología. Atención con los datos actuales, 34 grados 4 es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica de 37 grados 3, la humedad del 44% y velocidad del viento a 5 kilómetros por hora del sector norte. Atención porque aparentemente se vienen las lluvias para esta tarde, va a ir rondando la temperatura de entre 37 a 33 grados, luego nuevamente descendiendo, clima inestable también para esta noche y madrugada. Vamos con el pronóstico extendido. Sí, vamos a ver cómo va a estar esta semana. Atención porque se viene un cambio de temperatura importante para mañana miércoles, mitad de semana, mínima de 25, máxima de 36 grados. Todavía calor para mañana, para el jueves, atención, mínima de 19, máxima de 30 grados, ocasionales tormentas eléctricas. Para el viernes ya el ingreso de este frente fresco, mínima de 17, máxima de 26 grados y para el sábado parcialmente nublado, mínima de 16, máxima de 29 grados. Bueno, hoy una teleconferencia por parte de la gente del Ministerio de Salud, también el Ministerio de Comunicaciones, con relación a esta aplicación que están lanzando y que la idea es justamente ayudar a la detección de casos sospechosos. Así mismo es, Carlos, como ibas comentando, muy importante realmente esta aplicación web que lanzó hoy el Ministerio de Salud, también en conjunto con el MITIC específicamente, y es que trata de controlar de esta forma los casos de personas que están realizando la cuarentena, que llegaron del exterior y evidentemente el control es necesario. ¿Qué es lo que va a permitir esta aplicación? Que se monitoree diariamente los síntomas de los pacientes que están en sus viviendas,
de repente tener un contacto más cercano también con los médicos es muy importante para ir viendo la evolución también de la enfermedad. Claro, a veces, bueno, uno tiene más posibilidades de acceder a una app, a un teléfono, o por ahí la imposibilidad de que el personal blanco, que sería lo ideal, monitoree. Bueno, esto va a permitir también que este monitoreo sea permanente, constante, ¿no? Así mismo es, de que los médicos tengan por sobre todo un control mucho más minucioso y cercano con el paciente, si es que llega a complicarse también los cuadros, para que la evaluación sea ya de forma más instantánea, porque evidentemente hay que decir también, este sistema 911 y también el sistema de llamadas al 154 está completamente rebasado, está colapsado. Y es decir, esto va a ayudar evidentemente para realizar un control mucho más minucioso de los casos. Tenemos el audio. La aplicación cruzará por primera vez las bases de datos de migraciones de quienes ingresaron al país, de la Policía Nacional, quien valida los datos personales de los ciudadanos y los datos de salud, del cumplimiento de la cuarentena, como ser en enviar los reportes médicos, no salir de la casa, etc. Estas personas van a recibir un SMS para conectarse con la aplicación donde van a certificar sus datos, responder a un primer reporte médico de su estado clínico actual y permitir el registro de su geolocalización. La Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio contará con estos datos para hacer más eficiente el control de las personas en cuarentena. Mientras van viendo la evaluación que se hace por parte de la persona que está en cuarentena, en aislamiento, ella va haciendo un reporte diario en base a recomendaciones del Centro Operativo de Emergencia que tiene el Ministerio de Salud Pública, que fue hecho el interrogatorio en colaboración con el MINTIC en base a esos insumos, ¿verdad? Esto es lo que pueden ir viendo. Entonces, básicamente, esto funcionaría repasando un poquito. La persona en cuarentena recibe un mensaje SMS con un link, a través del link entra a esta app y esta persona tiene que diariamente hacer un reporte de sus síntomas. En base a ese reporte de síntomas nosotros lo acompañamos y puede determinarse que una recomendación eventual de que vaya a consultar o no. Por otro lado, también tenemos una dimensión que hace alusión a la ubicación específica de la persona y que permite que la Dirección de Vigilancia de la Salud entonces haga el acompañamiento pertinente. En esta semana hemos subido ya al portal de la Dirección de Contrataciones Públicas el proyecto de conectividad de los hospitales, donde estaremos conectando 60 hospitales de alta envergadura que por ahí pasarían el 65% de los pacientes, y también 50 unidades de salud familiar conectados con internet de alta velocidad, donde se podrá practicar la telemedicina, donde se podrá poner a punto y ejecutar todos los beneficios que nos brinda el GIS, que es el Sistema de Información de Salud, donde podremos tener también el inventario de medicamentos en línea. Entonces eso también en muy poco tiempo colaborará para la administración de este tipo de situaciones al tener todos estos hospitales conectados. Hemos hecho una actualización de los casos COVID, pero lo que no pudimos hacerlo y que quiero también trasladar a la ciudadanía tiene que ver con el hecho de que la primera persona que fue dada de alta primariamente de la terapia intensiva y pasó a sala común. Vamos hasta el PCP, concluyó esta primera reunión, está Fernanda Chamorro, lo veo al ministro de Hacienda muy cerca. Fernanda. Sí, así mismo, Carlos. Termina la reunión con la promesa de que en este caso después de 15 días se vuelvan a reunir los actores que participaron. Vamos a ver si podemos hablar con él, está pidiendo a distancia también. Ministro, para aclarar nada más lo que pasaba esta mañana, ¿habrá devolución o no de esta cantidad de sueldo? Bien que la confusión la creé yo mismo. Los 3 meses son recursos que van a ser suspendidos y redireccionados a la salud pública. Se van a gastar y a partir de dentro de los 3 meses podría volver a cobrarse el salario habitual de este presupuesto.
Pero no va a haber devolución. No, eso para que haya devolución debería haber una reprogramación, una ampliación presupuestaria, deberíamos conseguir recursos adicionales que en esta coyuntura no van a haber. Eso es lo que yo señalé y se confundió o confundía a la gente. Entonces aclaro bien que esta es la política, que se necesitan esos recursos para la salud pública. Hay un comunicado nuevo que sacaron ya formal por parte de los sindicatos de Itaipú. Dicen ellos que no están de acuerdo con dar su salario, pero sí con donar kits, hacer donaciones de dinero. ¿Cómo se va a hacer? ¿Directo es el descuento? Nosotros el presidente instruyó a la binacional. La binacional va a determinar dentro de sus competencias hacia abajo qué van a hacer. Va a quedar dentro de sus estatutos, su reglamento, es una norma binacional, van a resolver ellos cómo resuelven el mandato del presidente. Pero van a tener el mandato como tal allí flotando. Nosotros pensamos que no va a haber problema en los altos cargos, o sea, el director general, los consejeros, los directores, que son nombrados por el presidente. El resto van a tener que mirar ellos qué hacer en cantidad. No hay posibilidad de hacer esta negociación entonces de que ellos donen lo que quieran, donen... Ya dependerá de ellos. Ellos van a tener que traerle un informe al presidente diciéndole de esta manera cumplimos tu instrucción. Eso será solamente por 3 meses, ¿verdad? El recorte a los funcionarios. Sí, pues por 3 meses por ahora. ¿Y no se puede en definitiva, ministro? No se puede, no tenemos la facultad de reducir salarios. Se criticó durante el debate de que se estaba discutiendo mucho lo que sería esta reforma, pero no hay una propuesta concreta, fue una de las críticas. Yo no sé si fue crítica eso, lo que acá se hizo fue invitarla a escuchar la propuesta. Nosotros tenemos nuestra propuesta, nosotros tenemos nuestro plan, nosotros tenemos nuestros proyectos que estamos avanzando y que se van a ir terminando. La idea es juntar todos los proyectos en uno solo y no que haya, como dijo el presidente del Senado, 15 proyectos sobre el mismo tema. ¿A qué apunta la propuesta del Ejecutivo? A la calidad del gasto, a la modificación de la ley, a la actualización de la ley del servicio civil, la calidad del proceso de compras y la protección social. La mejora sustancial de la protección social a través de lo que es pensiones, jubilaciones, superintendencia de pensión. Es el órgano del corazón de lo que nosotros planteamos. Después puede haber muchas cosas que el senador Riera hizo un recorrido de 40 temas por ahí. Todo eso pueden ser, pero yo creo que hay que poner lo importante para nosotros es eso, para tener un Estado más eficiente con un gasto mejor. ¿El recorte que se va a hacer a funcionarios públicos se va a reponer después de los 3 meses? No, ya acabo de aclarar que no. Bueno, ¿cómo va a ser el descuento sin reposición? Es descuento, reasignación y esos recursos financieros ya no van a estar más. ¿Incluyen a ciertos tipos de privilegios, esos bonos que... Eso está todo cortado. Eso se cortó antes ya. O sea, esto es salario. Sí. El neto que yo... El salario bruto, el salario básico que cada funcionario cobra. ¿Sí malentendió entonces, ministro, su presión? Sí, yo creo que yo contribuí a eso. Ministro, referente a esto que se está implementando a lo largo de todo el año, este recorte como para pagar la deuda que para esta emergencia se contrajo. No, para todo el año va a ser dentro de un proceso de reforma ya. Porque también como para pagar la deuda de la emergencia. Hay que ser sincero acá. Si vos sumás los recursos que se consiguen con lo que estamos haciendo, que hace al salario, son $5 millones. Para que sea tener los recursos como para pagar ya está 1.600. Pero ya durante el año podría eso amortiguar la deuda. No, porque la deuda se hace de otra manera. No va a servir para gastar en salud o va a servir para gastar en la protección social. No va a ir a lo mejor un ahorro para la deuda en el tiempo. Hay que ver qué se va a hacer, pero la idea es, la ley nos faculta a tomar esta medida temporalmente, mientras dure la emergencia. Ahí vamos a poder discutir que la emergencia puede durar 15 años también, porque la recuperación de la economía va a tardar un tiempo. Ministro, escuchamos dentro de lo que es las presiones de los empresarios que el sector privado siempre dio mucho y que es el momento que el Estado, en este momento, el sector público... Hay dos caminos paralelos, ¿verdad? El sector privado dio mucho, el sector privado también, y también hay un déficit en el gasto y también un déficit en la presión tributaria. Dale, gracias. Se resolvió aquí en este encuentro. El equipo económico y la comisión bicameral serían los encargados de llevar adelante el estudio. Sí, prácticamente eso es lo que recibí. Están firmando el documento ahí, pero no me puedo ir todavía. Ahí le vamos a ver también al ministro de Hacienda. Resaltar acá es la voluntad de hacer la reforma que se está hablando hace 30 años.
Es un momento histórico que si no lo hacemos tal vez no se va a volver a repetir. No se trata solamente de reducir salarios, de cortar No. Una reforma integral. La reducción de salario afecta a la parte alta de la tabla donde está la competencia. Realmente uno de los exponentes dijo que hay que hacer la visión total de todos aquellos funcionarios que no trabajan y que no producen, que son los que te suman. Muchos hablaron de que hay que fortalecer salud, educación y fuerzas de seguridad. 76% del presupuesto se va ahí. Pero dicen que a gastos rígidos, a sueldos. ¿Y a dónde se va a ir si son recursos humanos? Maestros son recursos humanos. Médicos son recursos humanos. Policía son recursos humanos. No, y no sé, ya sé que ver si hay ahí. Pero el 76% ya va ahí. Entonces cada una de esas entidades va a tener que hacer también su estudio interno a ver cómo puede hacer más eficiente el uso de los recursos que ya se le dan. ¿Hay que subir impuestos? Yo no quiero hablar de eso ahora, la última vez que hablé de eso que se me mataron. Pero no se descarta hacer una nueva reforma tributaria. Todavía no. He dicho, alcohol, tabaco... Yo no hablo de impuestos. Impuestos, estamos hablando de la reforma del gasto, por el lado del gasto muy. Ahí está lo que estaba mencionando, también aclarando lo que también hablaba esta mañana. Vamos a acercarnos a ver si está haciendo la firma. Van a firmar un documento entre todos, compañeros, con respecto a las acciones que se van a tomar después. Hay muchos puntos que quedaron también en este caso como propuesta, varios senadores, diputados que trajeron una lista prácticamente de cuáles son los puntos más importantes a ser reformados después. Vamos a ver si podemos acercarnos al vicepresidente también, que va a hacer la firma de esta especie de acta de entendimiento que pidieron hacer también aquí entre todos los presentes, que puedan firmar. Muchos de ellos ya se retiraron, ya lo decíamos más temprano, Carlos. Sí. Vamos a ver finalmente cuál es la evaluación. Vicepresidente, la evaluación que tienen después de esta primera reunión. Bueno, hemos escuchado que coincidimos con todos los sectores políticos y con los sectores representantes de la sociedad civil que hoy pudieron participar entre nosotros, de que todos coincidimos de que este es el momento adecuado a impulsar la reforma estructural del Estado. ¿Cómo se va a hacer a continuación? Porque Villasanti decía, por ejemplo, o sea, está hablando mucho, pero no nos queremos quedar prácticamente en la nada. Bueno, sí, se está llevando adelante. El equipo económico va a encabezar todas las propuestas del Ejecutivo. Se va a conformar una comisión bicameral del Congreso, que también ellos van a hacer el trabajo sobre las propuestas ya planteadas en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, y que los representantes de los distintos gremios de la sociedad civil también puedan hacer llegar su propuesta, su proyecto al equipo económico. Luego de eso se va a establecer un trabajo en conjunto entre el equipo económico y el Congreso Nacional con todos los planteamientos que se van a hacer, y finalmente tenemos la intención de que dentro de 2 o 3 meses esto ya sea una realidad y que se pueda estudiar ya en el Congreso Nacional. ¿Su opinión sobre el proyecto del senador Sergio Godoy, vicepresidente? Es muy interesante, es bastante interesante, y yo creo que son ese tipo de proyectos de ley lo que tenemos que incorporar en la modificación estructural del Estado. ¿Planean un solo proyecto que ya incluya todos los puntos o van a estar disgregando otra vez? Porque son varios, o sea, hay reformas... De hecho que se tienen que dar la reforma en varios sentidos. Nosotros hablamos de una sola ley cuando estamos hablando de la modificación dentro del presupuesto general de gasto de la Nación, pero acá también se tiene que, y ustedes escucharon, la carrera dentro del Ministerio de Salud Pública, la carrera propia del funcionario público, es decir, no se va a establecer solamente en una ley, pero sí el proyecto de la modificación estructural del Estado se va a dar en todos esos ámbitos. ¿Dentro de 15 días se vuelven a reunir? ¿Van a invitar a otros sectores? Vamos a intentar establecer dentro de 15 días, eso ya va a depender de la conformación de la comisión bicameral, del equipo económico y de lo que ellos resuelvan en qué momento sería el mejor momento para reunirnos. En este momento nosotros consideramos de que ya no se va a dar este tipo de reuniones con mucha gente, sino que ya van a comenzar a trabajar
los técnicos, tanto del Congreso como del Ejecutivo, además de que también vamos a esperar el planteamiento que van a venir de parte de los partidos políticos. Sectores de sindicatos, como decían también, clase trabajadora. Todos ellos van a tener la oportunidad de opinar sobre los proyectos de ley y probablemente eso ya se va a dar en los equipos más pequeños. Pues el vicepresidente Hugo Velázquez. Que esta reforma sería para mediano plazo, sin embargo las MIPYMES, que es el 70% de la fuerza laboral del país, no tienen una respuesta a corto plazo. Sí tienen, precisamente en la ley de auxilio o de la emergencia sanitaria, está previsto dentro de los 1.600 millones de dólares el préstamo para las MIPYMES, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, un préstamo es endeudarle más y pretender que ellos estarían teniendo el doble de ventas, siendo que justamente uno de los problemas que tiene el sector es que les cuesta consolidarse. Bueno, por eso nosotros también estamos tratando de cuidar la parte de los trabajadores, de los empleados, estableciendo esa ayuda que sale del mismo monto, pero esos mayores datos de lo que en la parte financiera o económica te va a dar el ministro de Hacienda. ¿Y al crear una comisión de crisis para las MIPYMES, una propuesta justamente del sector? Y eso podría ser, podríamos estudiar y que inmediatamente planteen eso. Sería importante estudiar, escucharles, porque la preocupación de este gobierno es la de cuidar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. La intención del gobierno es ayudar a todos los sectores. Así mismo, pero en particular a las MIPYMES, porque ahí se genera mucha fuente de trabajo. El vicepresidente Hugo Velázquez, también otro de los que quedan aquí, principalmente hablábamos, y quiero volver especialmente a lo que decía Benigno López, compañeros, con respecto a este recorte salarial de funcionarios de binacionales. Finalmente, como que deja la puerta entreabierta con el último comunicado ya oficial de los sindicatos, que decían que prefieren ellos hacer donaciones, que prefieren hacer entregas de kits armados por los propios sindicatos de las binacionales, y a partir de allí que sea su forma prácticamente de ayudar a los sectores más carenciados con esta problemática. Dejó la puerta entreabierta porque dijo Benigno López que va a depender finalmente del directorio de las binacionales, es decir, del director de Itaipú, de Yaceneta, para que consensúe también con estos sindicatos y vean finalmente qué es lo que pasa. Bueno, él dijo, no, el presidente dio una instrucción y no dudó de que aquellos cargos elevados, presidente, director general y los otros directores, cumplan, porque son cargos que fueron justamente puestos por el presidente de la República. Ellos no van a dudar. Claro. Pero acá también se habla de un tope, de un tope. Hay gente que hizo carrera, que gana casi 100 millones de guaraníes, y esos son los que más se aferran a esta decisión. Los funcionarios nombrados. No, gente que hace carrera, que tiene un salario. Que ya tiene sus años dentro de la binacional. Pero aquellos que fueron nombrados por el presidente de la República, director general, ellos no van a dudar, sí o sí van a tener que aportar, porque fue una directiva del presidente de la República. En instantes, después de la pausa, vamos a estar en contacto con la gente de Ciudad del Este, porque tenemos este nuevo comunicado. Los dos son con el mismo membrete. El mismo membrete arriba, abajo, pero de contenido distinto. El de ayer anunciaba hasta paralizar la hidroeléctrica, que es un hecho prácticamente terrorista, pero hoy cambió totalmente el tenor, mucho más tranquilo, pero bueno, vamos a compartir y hablar también, exactamente, ¿verdad? Y a ver qué nos dice la gente de Ciudad del Este. Fernanda, gracias por este reporte. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, breve pausa, después vamos a tratar de hablar con Luis Gavilán, que está en el este del país, y vamos a compartir también el segundo comunicado de los sindicatos, que nuclean a los funcionarios de la Binacional Itaipú. Ya regresamos.
14 horas con 34 minutos. Continuamos con más informaciones y esto que se hizo anuncio por parte del Ministerio de Salud. Segundo paciente con COVID-19 recibe el alta. El Ministerio de Salud Pública confirmó el alta hospitalaria del segundo paciente con coronavirus. Se trata de la segunda persona infectada con esta enfermedad que abandonó el hospital. Sin embargo, seguirá siendo monitoreado por la cartera sanitaria. La semana pasada el ministro había informado de la primera persona que superó la enfermedad y este nuevo anuncio ya suman 2. Y este anuncio es sumamente importante para aquellas personas principalmente que están pretendiendo viajar por Semana Santa. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, emitió un comunicado donde aclaró que la circulación de personas solamente se ve menos restringida para el personal administrativo que vaya a realizar procesos de pago a empleados y proveedores de empresas y de entidades sin fines de lucro. Cabe resaltar que está prohibido que las personas realicen viajes al interior del país y avisa que tampoco está permitido que los ciudadanos del interior lleguen hasta la capital. Y el próximo domingo todos los cristianos vamos a celebrar ya el Domingo de Ramos y en ese sentido desde la Arquidiócesis de la ciudad de Asunción anuncian esto: Semana Santa, puertas cerradas. Se informó que todas las celebraciones por la Semana Santa se realizarán a puertas cerradas para evitar la aglomeración de personas en cumplimiento de la cuarentena sanitaria. Las mismas se transmitirán por redes sociales, radios y otros medios de comunicación. Y el Ministerio Público imputó a 679 personas. Hasta el momento fueron imputados un total de 671 personas en todo el territorio nacional por hechos punibles relacionados a la emergencia sanitaria. Esto ante el riesgo de expansión del coronavirus en el territorio nacional. Según los reportes, Asunción tiene mayor cantidad de imputados, siendo procesadas 103 personas, seguido por el departamento de Alto Paraná con 86 imputados hasta la fecha. Los hechos más registrados son resistencia, violación a la ley de incumplimiento de cuarentena sanitaria, perturbación a la paz pública, exposición al tránsito terrestre, entre otros. Esto también muy importante y es que inició el montaje para hospitales de contingencia. Prosiguen los trabajos de construcción de los futuros hospitales de contingencia en INERAM y también en el Hospital Nacional de Itagua, que se dividen en 2 lotes. Y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó también que ya se iniciaron los montajes de las paredes. Dicho ministerio trabaja en conjunto con el de Salud Pública y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción para que estos 2 hospitales de contingencia sean realidad el 21 de abril próximo. Entrega de alimentos casa por casa. Este es el informe por parte del Ministerio del Trabajo, que anunció que hoy entregarán los combos de alimentos a trabajadores que quedaron sin empleo en el marco de las medidas de prevención del COVID-19. La distribución se hará casa por casa para evitar la aglomeración de personas. Se trata de alimentos que fueron donados este lunes por la Cámara Paraguaya de Supermercados y la Cámara de Mayoristas y Minoristas. La asistencia será para aquellos obreros económicamente afectados por las medidas dispuestas por el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus.
Y esta recomendación es muy importante y se trata de cómo usar correctamente los guantes y también las mascarillas. Los tapabocas están indicados para todo aquel que presente signos y síntomas respiratorios, para el personal de salud involucrado en la atención de este tipo de pacientes y también para los cuidadores de enfermos. Se recomienda cambiar la mascarilla cada 3 o hasta que ésta se humedezca, por ende no son reutilizables. Se desaconseja el uso de guantes de látex de forma cotidiana, puede dar una falsa sensación de seguridad. Hay que entender que el COVID-19 puede permanecer en el guante de látex hasta 8 horas. Por consiguiente, todo lo que se toque con el guante en ese lapso se puede contaminar. La Municipalidad de Asunción procedió a desinfectar algunos espacios públicos, específicamente cajeros. Sí, la comuna capitalina desinfecta de esta manera las principales vías de la capital, así como otros puntos de importante concurrencia para evitar la transmisión del coronavirus a través del mobiliario urbano. En estos días se refuerza la desinfección en los cajeros automáticos. (14:40), 34 grados de temperatura. Quédense ahí, continuamos con más informaciones después de la pausa. Vamos hasta el este del país, ya lo tenemos a Luis Gavilán que se suma a este trabajo informativo. Recién estamos viendo, compartiendo con los compañeros acá el tema del título El Zócalo. En menos de 24 horas ante una inminente imputación, la historia cambió totalmente de los sindicatos que nuclean a los funcionarios de la Binacional Itaipú. Tampoco aceptan la cesión de su salario, pero dice, vamos a ayudar de una u otra manera. Pero ya no pusieron el tema de paralizar las usinas ni dejar de funcionar a la Binacional. Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para vos, para Angie, a nuestros televidentes. Exactamente, hace un par de minutos, todavía no llegamos a los 60, es decir, a una hora de que se haya presentado oficialmente, ahora sí, el comunicado de los sindicatos de la Itaipú Binacional. Tiene mesa de entrada, como ustedes pueden observar en imágenes, es un protocolo 1339 de hoy. Y ojo al detalle, ayer en el borrador que se filtró a la prensa y generó todo tipo de repudio, teníamos un comunicado, reiteramos, no oficial porque no se llegó a presentar, con 9 sindicatos, de los cuales habían firmado 4 o 5, si no recuerdo, 9. Si se fijan en el comunicado de hoy, está firmado el comunicado por 7 de los 9. Es decir, 2 sindicatos ni siquiera con este comunicado de hoy están de acuerdo. No firmaron 2 de los 9. ¿Qué es lo que básicamente dice este comunicado? De que se oponen finalmente a perder esos privilegios y sustentan esto en la Constitución Nacional, leyes vigentes, contrato colectivo y otras cuestiones inherentes a el trabajador, pero que no están ajenos a colaborar, incluso a donar sus salarios, a hacer este esfuerzo en pos de ayudar en este momento muy difícil. Incluso instan a los funcionarios a que lo hagan de manera voluntaria. Y lo más importante, niegan categóricamente de que ese borrador, entre comillas, filtrado ayer a la prensa, haya sido elaborado por ellos y firmado por ellos. Porque en ese comunicado, que no llegó a ser oficial, recordemos, se amenazaba con dejar de operar en la Itaipú Binacional, algo sumamente grave
y que incluso está tipificado como delito en el Código Penal paraguayo en su artículo 218. Es más, tanta repercusión tuvo que ayer en horas de la noche la propia Fiscal General del Estado ordenó una investigación en torno a ese comunicado que, reiteramos, no llegó a ser oficial, pero que se habría filtrado de los sindicatos de Itaipú. El que se presentó hoy, hace minutos nada más, 13:39, sí es oficial y básicamente es eso lo que menciona ese documento, Carlos. Angie. A ver, estoy tratando de entender. A ver, Luis, estoy tratando de entender mirando ambos membretes. Prácticamente es lo mismo. Acá lo que se cambió fue el contenido, incluso no hay ni nombres, sino simplemente una firma en representación de los sindicatos. Acá en realidad se filtró porque en principio esa era la intención de presentar. Tipo, fue al final un globo sonda cuando se dieron cuenta de que venía una avalancha encima y la imputación inminente finalmente cambiaron. Pero acá veo, está la firma de algunos representantes. Sí. Justamente, aparentemente tiraron como un globo sonda, hubo una discusión, varios sindicatos no estaban de acuerdo, son 9, reiteramos en total, los sindicatos en la Itaipú Binacional firmaron 5 o 4, si no recuerdo, ese borrador que, reiteramos, no llegó a ser oficial, y una vez que se filtró, indudablemente generó una avalancha de críticas, de repudio, teniendo en cuenta la situación muy, pero muy difícil que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Es cuestión de comparar simplemente los dos documentos, el de ayer y el de hoy, que sí es oficial, Carlos. Bueno, de hecho, recién el ministro de Hacienda dijo, acá el presidente de la República bajó una línea, pero también reconoció que aquellos que sí van a cumplir son los cargos que fueron precisamente decididos, electos y nombrados por el jefe de Estado, por el presidente, desde el director general a los miembros del directorio de Itaipú. Vamos a ver cómo se maneja ahora con el resto, que sí hacen profesionales que hacen carrera justamente, pero que bueno, tienen un salario superior a los 37 millones de guaraníes, que es el tope del jefe de Estado. Porque estamos viendo acá justamente el tema de... Si hacemos una comparación, sí. Bueno, acá es la misma, acá fue una media firma. Pero Carlos, Luis, también a los televidentes, ¿ustedes se fijan en este comunicado de los sindicatos de la fecha de ayer? Justamente solamente 3, 4, 5 personas firmaron y aquí ya todos prácticamente en una misma voz. Claro, pero fíjate nomás, Stevie, por ejemplo, la firma... Sé que el apellido termina en TI. Es prácticamente la misma tipografía. El tipo de... no sé cuál es el nombre, pero me da la impresión de que él firmó ambos comunicados. Estuvo de acuerdo con primeramente paralizar la usina y ahora no está de acuerdo. Sí, se desdijo. A no ser que me diga falsificaron mi firma en la primera. Pero acá puedo yo presumir, no siendo calígrafo ni experto en eso, de que la persona firmó ambos comunicados. Y te fijas también un detalle, Carlos, muy importante, de que evidentemente con este comunicado de paralizar todo el tema del servicio básico de energía eléctrica, también muchos sindicatos, 2 al menos, que no firmaron. Sí, 4. 4, sí. Bueno, y con este ya prácticamente todos, a excepción de 2. ¿Qué dicen estos representantes? ¿Que firmaron uno y después... finalmente, ante la situación complicada, firmaron el otro, Luis? ¿O no aparecen? ¿Te referís, perdón, Carlos, te referís a los 2 de los 9 que no firmaron? Porque son 9 los sindicatos. No, me refiero a Luis, este primero donde dicen que iban a paralizar prácticamente... el de ayer. Sí, el de ayer. El que no es oficial. Acá 1, 2, 3, 4, 5 firmaron. Y estos mismos después supuestamente firmaron el otro, el de hoy. ¿Qué dicen ellos? ¿Es la firma de ellos en este primero donde dicen que van a paralizar la usina y son los mismos que firman en el de hoy? Sí, niegan categóricamente. Dicen desconocer de dónde salió ese comunicado. Pero fíjate, eso es lo que dijeron hoy. Pero incluso, fíjate, Luis, si vos tenés después, perdón que te interrumpa, Luis, pero yo nomás uso uno como ejemplo.
El de Stevie es prácticamente la misma firma, la de... El de Testi sería. ¿Cómo? Stevie. Stevie. El de Testi. Testi es el presidente de Stevie. Sí. Bueno. Y fíjate que la firma en el de ayer y la firma el de hoy es muy similar. No es que es el mismo. Sí. Es casi igualito, por lo menos el que sí falsificó lo hizo muy bien, porque tiene hasta la doble T. La doble T, la manera de la T, es muy similar. Y acá a no ser que me diga, falsificó mi firma. Ahí ya podría ir a un calígrafo, a un experto calígrafo para decir si realmente... Fíjate nomás esta última parte, porque ahí pues sale la última parte acá. Hay mucha diferencia. ¿No hay mucha diferencia? Sí. Pero bueno, ellos dicen que no firmaron. Así es. No, niegan categóricamente, incluso dicen desconocer el contenido. Pero mira, hasta la S igual, la doble T, para mí que firmaron y hoy nomás ya se arrepintieron y firmaron, cuando vieron que la situación... Es como que firmaron y borraron con el codo. No, el tema que veían una imputación inminente y bueno, maestro, deja acá nomás y vamos a firmar otro. A ver. Sí. Bueno, y esta que dice... de hecho, la imputación, la investigación va a seguir y él va a tener que demostrar... O va a tener que, la Fiscalía en este caso investigar si realmente esa primera firma es suya o no. Sí. Y si él dice que no, bueno, acá estamos hablando de falsificación, ya es otra investigación. Ahí ya entra un perito calígrafo para decir, no, maestro, en realidad esta es tu firma o no es tu firma. Porque es una cuestión muy grave. Sí. Lo decía perfectamente la fiscal general. Estamos hablando acá de una amenaza grave, de un hecho de terrorismo, tan siquiera pensar de paralizar la usina. No estamos hablando de moco de pavo. Sí, totalmente. Por eso nomás, pues es fácil, pues vos firmás y después te das cuenta que se te viene encima la fiscalía y no, yo no firmé y no, vamos a firmar otro. No funciona así. A ver. Sí, así es. Pero tienen la excusa de que eso no se presentó y no es oficial, o no fue, perdón, no fue. Hay una firma, pues. Sí, el documento. Claro. Sí, el documento de hoy, pero eso ya queda en manos de la Fiscalía. Evidentemente que va a continuar porque se designaron 2 fiscales anoche para investigar este punto, específicamente este punto, porque constituye delito. Pueden ir presos hasta 5 años estas personas, porque esto dice claramente el Código Penal en su artículo 218, Carlos. Totalmente. Y por otro lado, como para cerrar nomás la idea, lo que dice el comunicado oficial de hoy, de que ellos no están en condiciones de perder esos privilegios. Esa es otra cuestión. Claro, ¿qué decía el presidente de la República? Vamos a meter a las 2 binacionales en esta cuestión, vamos a achicar el Estado, vamos a hacer la reforma y vamos a evitar que se cobre más de lo que gana el presidente de la República. ¿Cómo se va a hacer a partir de ahora? ¿Van a defender sus intereses? Evidentemente con todo esto que hoy plasmaron en el comunicado, porque reitero, lo que podemos deducir es que no están en condiciones de ceder ante esta situación, pero sí van a donar, incluso tienen la posibilidad de donar 2-3 meses el salario para ayudar con esta coyuntura muy difícil, no solamente en el país, sino en el mundo. O de donar kits, decían también. Sí. Kits alimentarios, ¿verdad? También. Bueno, aguantame un ratito en línea ahí, ya en la parte final. También el director general paraguayo de la ITEPU sacó un comunicado rápidamente para ganar tiempo y para completar esto. Dice a nuestros compatriotas, el director general paraguayo de la entidad binacional ITEPU agradece a los empleados de la empresa que con un alto espíritu de patriotismo y solidaridad están dispuestos y han manifestado su deseo de unirse a esta gran causa nacional, de luchar y combatir a esta pandemia que ha obstaculizado al mundo entero o desestabilizado, perdón. Sí. Agradece el esfuerzo y la contribución que brindan en la consecución de los objetivos de la entidad con el fin de asegurar la generación y distribución de energía eléctrica. El 50% de nuestra hidroeléctrica es de los más de 7 millones de paraguayos y a ellos nos debemos, dice el director general paraguayo, entre otras cosas. Mucho no dice tampoco, así muy elípticamente, muy elegantemente. Sí, diplomáticamente. Luis, gracias, nos estamos yendo, gracias, un abrazo por este contacto. Como diríamos en clase anteriormente, algo muy genérico en realidad, pero está bien, se dirige un poco a los paraguayos, entiendo yo, como para bajar un poco los decibeles después de todo el escándalo con la filtración de ese documento de ayer, compañeros. Paño frío. Gracias, Luis, un abrazo. Hasta luego, Luis.
Un abrazo, Gracias. un abrazo.